Mateo capítulo 28. Cuando nosotros nos vamos a este texto, en los versos 16 y 17, vemos el contexto de lo que allí estaba pasando. Y de ese contexto nosotros pudimos ver que lo que tenemos aquí, esta tarea a la cual identificamos como la Gran Comisión, es un mandato que viene directo de Jesús hacia nosotros. Es un mandato universal que va a abarcar a toda persona, que va a abarcar todo lugar, que va a abarcar todo tiempo. Lo que tenemos aquí es algo que representa la voluntad de Dios para nuestra vida. En el versículo 18, entonces, nosotros podemos ver que este mandato tiene una zapata sólida. Tiene un fundamento en el cual usted y yo podemos pararnos de forma tal que nada impida el cumplimiento de esta tarea. Acabamos de ver hace unos cuantos días los dos terremotos fuertes que ocurrieron en la ciudad de Turquía. No sé si usted en los noticieros vio cómo se desplomaban los edificios ante aquel evento sísmico. Ha salido en las noticias también, en todos los reportes, que el Colegio de Ingenieros, no sé si se llama colegio allá, pero el Colegio de Ingenieros y Arquitectos en Turquía le ha comenzado a reclamar al presidente turco que muchas de esas construcciones que se han caído fueron recomendadas directamente por él, aunque no todas cumplían con todas las especificaciones. Fueron recomendadas para aprobación por el presidente como una estrategia para su campaña electoral. Se desplomaron y hoy vemos el dolor que tienen que enfrentar aquellas personas. Parte de aquellos problemas eran que muchas de esas construcciones no estaban cimentadas, no tenían un fundamento, una zapata que cumpliera con todos los requisitos. La Gran Comisión no es como esos edificios. Tiene un fundamento sólido y ese fundamento es la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que en el versículo 18, lo primero que Él le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros es: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Nos está diciendo: yo tengo el control de todas las cosas. Nos está diciendo: no hay nadie que pueda venir en contra de ustedes en la predicación del Evangelio. No hay nadie que pueda truncar mi voluntad, porque yo tengo control absoluto en el cielo y en la tierra. En la Biblia Reina Valera, la versión más tradicional que usamos, el versículo 19 es introducido con una frase que dice allí: por tanto. Eso no lo tiene la Nueva Biblia de las Américas, que es la que usamos acá. Pero quiero apuntar ese por tanto para introducir el verso 19. Cuando el Señor le dice allí por tanto, le está diciendo en conclusión, como resultado de eso, entonces, id por todo el mundo. Aquí nos dice el versículo 19, después que nos habla de la autoridad del Señor: vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones. Ahí está nuestra tarea. Este verso 19 es el corazón de la Gran Comisión. Después que nosotros hemos visto su contexto, hemos visto el fundamento. En el versículo 19 y la primera parte del versículo 20, nosotros tenemos el corazón de la Gran Comisión. Ese corazón de la Gran Comisión
está compuesto por 3 verbos que aparecen allí. Allí nos dice, vayan, hagan y enseñen. Estamos acostumbrados a ver estos 3 verbos como 3 imperativos. Y realmente en lo que se escribió nos representan 3 mandatos directos. Allí hay un solo mandato directo que representa la gran tarea que nosotros tenemos, que es el hacer discípulos. Los otros 2 verbos, el ir y el enseñar, no son mandatos, sino que son 2 verbos conjugados en una acción continua. Nos está diciendo, siempre tú tienes que ir a hacer eso. Pudiéramos traducir estos verbos como decir, mientras van o mientras están yendo, vayan enseñando. Nos está diciendo, hay algo que tú vas a ir haciendo siempre. ¿Para qué? Para poder cumplir la tarea que se está entregando, que es el verbo fuerte que aparece allí, que es el hacer discípulos. Cuando nosotros vemos el ir y el enseñar, entonces podemos hablar de que esto representa el proceso para cumplir con la gran comisión. ¿Cómo yo voy a cumplir con la gran comisión? Cuando yo esté siempre yendo, cuando yo esté siempre enseñando. Hay una misión que cumplir. Hay un proceso para lograr lo que tengo que hacer. Todas las cosas que nosotros usamos pasan por un proceso. Todo lo que decimos pasa por un proceso de pensamiento, o al menos debe pasar por un proceso de pensamiento. A veces hablamos sin pensar. Todo lo que comemos pasa por un proceso de preparación. Todo lo que vestimos pasa por un proceso de fabricación. Un discípulo pasa por un proceso de formación. Y ese proceso de formación inicia cuando nosotros estamos yendo a llevar el evangelio y cuando nosotros constantemente estamos enseñando. La misión de ir y llevar el evangelio, entonces, es un acto de obediencia que nosotros no podemos evitar. Es algo que no puede faltar en la vida de un creyente. Es algo que está presente en cada momento, o debe estar presente en cada momento de nuestra vida. Y es algo que no lo hemos inventado nosotros, mis hermanos, sino que cuando pensamos en la gran comisión, cuando vemos que ahí se nos pide que estemos yendo a llevar el evangelio, tenemos que saber que esa misión representa el propósito de Dios en este mundo. El estar yendo, el ser enviados a ir por el evangelio, es una misión que representa el propósito de Dios. No es algo que nos inventamos los hombres, sino es algo que viene directamente del corazón de Dios, de su propósito para su relación con el hombre. Y podemos verlo desplegado a lo largo de todas las Escrituras. Vamos a dar un paseíto por la Biblia en este momento. Y si usted se va a Génesis capítulo 3, versículo 15, un texto que hemos citado en muchas ocasiones, va a ver allí en todo su contexto que Adán y Eva están en el huerto. Adán y Eva han desobedecido a Dios escuchando la voz de la serpiente. Al saber que han pecado, escuchan la voz de Dios en el huerto y su primera reacción es esconderse de Dios. Con el pecado, la relación que había entre Dios y el hombre se rompió. ¿Y qué hizo Dios? Vino en rescate del hombre, vino a buscarlo y al buscarlo le dio la promesa no solamente de que él había venido, sino que le da la promesa de que él iba a enviar a alguien a rescate de la humanidad. Por eso le dice en el versículo 15, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Dice, pero vendrá uno que te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. El propósito de Dios fue enviar
a otros para rescatar a aquellos que se habían perdido. En Éxodo capítulo 3, versículo 10, nosotros vemos que Dios le dice a Moisés, ahora ven, está llamando a Moisés en el desierto desde la zarza ardiente y le dice, ahora ven y te enviaré a Faraón. ¿Para qué? Para el rescate, para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel de Egipto. Isaías capítulo 6, en el versículo 8, el profeta Isaías está teniendo una experiencia de adoración con Dios, se ha encontrado directamente con la presencia de Dios, ha visto su gloria allí en el templo, y en medio de todo escenario nos cuenta el capítulo 6, versículo 8 del libro del profeta Isaías, que escuchó la voz que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dios está llamando al profeta Isaías para ser enviado a predicar la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo con Jonás. Le dijo, levántate y ve a Nínive. Lo estaba allí también enviando. Pero no solamente los envió a ellos, sino que envió a su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice que cuando vino la plenitud del tiempo, cuando se cumplió lo establecido por Dios, cuando el tiempo fue pleno en su máximo esplendor en el pecado, ¿qué pasa? Dios envió a su Hijo. El enviar a otros para llevar la palabra y el mensaje ha sido algo que ha estado en el propósito de Dios desde el inicio de los tiempos. La gran comisión no es algo nuevo, no es algo de ahora. Se ha estado haciendo todo el tiempo y nosotros somos fruto de esa labor. Cada uno de los que está aquí en el día de hoy es fruto de que alguien fue y cumplió la gran comisión con usted. Usted no se convirtió solo. Alguien le llevó, alguien fue y le mostró la palabra del Señor. Dios ha tenido y tendrá en todo tiempo un corazón de amor hacia aquellos que Él ha escogido. Nos llama por eso a predicar en todo lugar nos llama. Pero esa misión que comenzó en Génesis no terminó con nuestro Señor Jesucristo, sino que Cristo envió a otros también, envió a sus discípulos y con ellos nos envía a nosotros a predicar el Evangelio. Mira cómo vemos el accionar de Cristo en esto, en los Evangelios. En Marcos capítulo 6 dice que Él envió a los 12 a predicar. Lucas capítulo 10 nos narra que envió una misión de 70 a ir a toda ciudad y a todo lugar. En Mateo capítulo 8 dice que él mismo dijo que vendrán de otros lugares, porque también de otros lugares se estará predicando el Evangelio para que sean parte del reino. En el capítulo 15 le dio paso a los gentiles cuando envió a otros a predicarle a ellos. En el capítulo 22 nos enseña por medio de la parábola de la boda que su pueblo lo rechazó y que él hizo, él envió a buscar a otros. En Juan 10 dice, yo tengo otras ovejas que no son de este redil, y a esas ovejas nos está enviando a nosotros. El resultado de todo esto es lo que vemos en Mateo 28. Cristo diciéndonos, vayan a todo lugar a predicar el Evangelio. Y nosotros debemos cumplir con ese propósito porque Dios envió a Cristo por nosotros y Cristo nos está enviando a nosotros por ellos. Nos está enviando por los que se pierden, nos está enviando a mostrar su amor, nos está enviando a decirle a aquellos que no le conocen que sus necesidades estarán verdaderamente saciadas cuando ellos conozcan al Señor. No hay nada en este mundo que vaya verdaderamente a satisfacer el corazón del hombre, sino el cumplimiento de aquella misión a la cual nos está encomendado. Cuando el hombre entienda que Cristo es lo que ellos necesitan en su corazón, entonces ellos estarán saciados. ¿Y cómo entenderán esto? Cuando nosotros vayamos a predicar el Evangelio. Es por eso que el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, ¿cómo creerán si no hay quien les predique?
nosotros vamos obedeciendo al Señor, predicando el Evangelio. No podemos extrañarnos cuando escuchamos esto, mis hermanos. No podemos reaccionar ajenos a lo que el Señor nos está guiando. Esa reacción de indiferencia que tenemos ante la gran comisión no es más que el resultado de lo que el mundo quiere hacer en nosotros. El mundo quiere callar nuestra voz. El mundo quiere avergonzarlo diciéndole, lo que tú tienes a mí no me importa. Pero no es que a ellos les importe o no, es que ellos lo necesitan. No es que a ellos les importe o no, es que usted y yo tenemos que obedecer al Señor llevando la gran comisión. Tenemos que saber que a eso nos ha llamado. Y para hacer eso debemos entender que esto requiere de nosotros un estilo de vida. Esto es lo segundo que quiero ver de la misión de llevar el Evangelio en cuanto a la gran comisión. La misión de llevar el Evangelio implica un estilo de vida, pero no una vida como yo quiero, sino una vida como Dios quiere. Cuando estamos yendo a llevar el Evangelio, dejamos de ser controlados por nuestra agenda para ser controlados por la agenda de Dios. Humanamente hablando, en nuestros deseos, en lo que nosotros queremos, es más fácil permanecer callado que hablar del Evangelio. Nos sentimos más cómodos. Pensamos, como dicen los muñequitos, calladitos nos vemos más bonitos. Pero no es así, mis hermanos. Cuando yo dejo de predicar el Evangelio, le estoy diciendo al Señor, la agenda que vale es la agenda mía. Yo no tengo que obedecerte. Tenemos que tener una conciencia clara y saber que callar el mensaje del Evangelio es desobedecer a Dios. Es estar en desobediencia con Dios porque Él es que nos ha mandado. Cuando yo voy por todo lugar llevando el Evangelio, estoy diciendo, yo hago lo que tú quieres que yo haga, no lo que yo quiero. Estoy dejando mi estilo de vida para vivir el estilo de vida de Cristo. Cuando vemos el Nuevo Testamento, cuando vemos los Evangelios, nos damos cuenta que constantemente se nos dice allí que Él iba por todo lugar predicando el Evangelio. De hecho, Marcos capítulo 1, cuando van a buscarlo sus discípulos y le dicen, allí está todo el mundo buscándote para que tú lo sanes, Él le dice, dejen la gente, vámonos a otro lugar donde yo predique el Evangelio, porque a eso he sido enviado. Usted no ha sido enviado a hacer maravillas, usted no ha sido enviado a hacer cuentos, usted no ha sido enviado a darle profecías raras ni adivinaciones a nadie. Usted no ha sido enviado a consentir el pecado de nadie. Usted está siendo enviado a predicar el Evangelio. Y eso es lo que nosotros tenemos que obedecer cada día en nuestra vida. Tenemos que vivir para el Señor. Cuando hablamos de un estilo de vida, esto implica que sus conversaciones y sus acciones serán referentes del Evangelio en todo lugar. No importa dónde estemos, mis hermanos, ni importa con quién estemos, eso no cambia. Nosotros estamos llamados a entender que siempre habrá una oportunidad, siempre habrá una razón para hablarle a otro acerca de Cristo. Y nosotros tenemos que aprovechar eso. Nosotros tenemos que ser efectivos en eso, para mostrar a otros a Cristo, para mostrar a otros que Cristo es nuestra verdadera necesidad. Tenemos que tener los ojos, los oídos y el corazón abiertos para aprovechar cualquier oportunidad y entrar con la palabra del Evangelio. No podemos huir del Evangelio. Tenemos cada día que vivir delante del Señor. Es un estilo de vida que implica decir, como decían los apóstoles, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Si usted ha visto a Dios obrar en su vida, si usted ha visto a Dios transformarlo e irlo diariamente transformando, si usted está escuchando diariamente la palabra de Dios hablar a su corazón,
yo estoy seguro que usted no podrá parar de dejar de decir lo que ha visto y lo que ha oído. Entonces, mis hermanos, llevar el evangelio tiene que ver mucho con lo que usted está haciendo delante de Dios. Llevar el evangelio tiene que ver mucho con lo que Dios está haciendo en su vida. Uno de los problemas que enfrentamos los creyentes en nuestros días es que queremos ser reconocidos por el estilo de otros. Y estamos atentos al cantante del momento. Estamos atentos a la moda del momento. Y queremos lucir como lucen aquellas personas que son populares, nuestro cantante favorito, nuestros atletas favoritos, el diseñador favorito, pero no queremos lucir como luce Cristo. Queremos callar, no queremos ser identificados con Cristo. ¿Y usted sabe qué? Que esos estilos lo van a realzar en el mundo, pero lo van a ridiculizar en el reino. En el mundo lo van a hacer grande, pero en el reino lo van a hacer muy pequeño. En el mundo le van a valer una recompensa, pero lo van a llevar a perder la recompensa que usted puede tener en el cielo delante de Dios. Y cuando hablo de recompensa no estoy hablando de salvación. Son importantes aquí, pero no tienen ninguna importancia delante de Dios, porque se tragan la espiritualidad y resaltan la carnalidad. Nos llevan a callar el evangelio y a esconder cualquier señal que nos vincule a él. Entonces tenemos que tener un estilo propio según la palabra de Dios. Si queremos parecernos a alguien, tenemos que parecernos a Cristo. Tenemos que imitarlo a él. Un ejemplo de eso, de ese estilo de vida, un ejemplo de lo que es ir llevando el evangelio en todo lugar, lo tenemos en los hermanos de Tesalónica. Unos hermanos que hemos conocido bien, que hemos pasado tiempo con ellos por medio de la palabra del Señor y que lo podemos ver constantemente llevando el evangelio. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 1 y mire lo que dice la palabra del Señor de ellos allí. 1 Tesalonicenses capítulo 1 y vamos a comenzar a leer en el versículo 6. Dice el apóstol Pablo hablando de ellos: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todas partes vuestra fe se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pues ellos mismos cuentan, hablando de los otros, ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos de parte de vosotros y de cómo os convertiste de los ídolos para servir a Dios, al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Esto que vemos en este texto es tener el evangelio como un estilo de vida. Es estar yendo por el evangelio. Su vida había cambiado tanto que miren lo que dicen. En primer lugar, estaban imitando a sus maestros en el evangelio, pero sobre todo al Señor. Ellos no querían parecerse al artista del momento, ellos querían parecerse a Cristo. Y a Cristo lo veían en su palabra. A Cristo lo veían a través de aquellos que les estaban enseñando. A Cristo era que ellos querían imitar. No solamente imitaban a Cristo, sino que dice que recibían la palabra con gozo a pesar de estar en tribulaciones. Como recibían la palabra con gozo, se habían convertido de los ídolos a Dios. ¿Y saben lo que estaban haciendo? Predicaban la palabra. Le predicaban a todos la palabra del Señor. De forma tal que dice, el evangelio había resonado a partir de ellos. Y esa palabra que usa allí para referirse a la predicación en el versículo 8, resonaba
transmite la idea de algo que resuena duro, que era imposible dejar de escuchar, así como resuena una campana, como la campana que tenemos ahí atrás colocada. Nosotros tenemos que predicar el evangelio de forma tal que suene tan duro como suena la campana. Pero déjeme decirle algo, mi hermano. Usted puede predicar todo lo duro que usted quiera y hacer mucha bulla, pero si no hay un estilo de vida que sea sólido y que respalde esa predicación se va a caer y no va a tener ningún fruto. Es por eso que mientras vamos llevando el evangelio, tenemos que ir mostrando a Cristo con nuestro estilo de vida. Tenemos que analizarnos y usted tiene que analizar de qué manera está resonando el evangelio en su vida. De qué manera los demás te están mirando. De qué manera los otros ven a Cristo cuando te ven a ti. ¿Puede decir la gente verdaderamente que tú eres un evangélico, que tú eres un creyente? Cuando tú le hablas a los demás, ¿hay coherencia entre lo que tú dices y lo que tú haces? Mientras tú vas llevando el evangelio, no es ir llevando una predicación desconectada de lo que estás viviendo. Es una predicación que se respalda con tu testimonio. Como decía aquel famoso evangelista de los Estados Unidos, Dwight L. Moody, que tu testimonio sea tan alto que tus palabras no se escuchen. Ir en la misión de llevar el evangelio nos demanda un estilo de vida que se parezca a Cristo. ¿Tú has pensado por qué no predicas el evangelio? ¿Has pensado por qué tu campana no está resonando delante de los demás? Es posible, mi hermano, que tú no estés atemorizado porque tu vida no es congruente con tus palabras. Y tenemos que revisarnos. Tienes que revisarte. Tienes que ver qué yo estoy haciendo delante del Señor. ¿Estoy yendo yo con mi vida llevando el evangelio? Si tú quieres ver tu familia cambiar, si tú quieres ver tus compañeros cambiar, si tú quieres ver tu entorno cambiar, procura frecuentemente que resuene el evangelio en tu vida. Lo que los otros vean y escuchen de ti es lo que los va a influenciar para conocer al Señor. Procura mostrar a Cristo. No te muestres tú, muestra a Cristo. No conviertas tu profesión en tu identidad, convierte a Cristo en tu identidad. Tu identidad no está en lo que tú eres, tu identidad está en lo que Dios ha hecho y está haciendo contigo. El título universitario no es lo que va a convertir a la gente, es lo que tú le muestres de Cristo y su palabra lo que los va a convertir. Debe ser un gozo para nosotros ser reconocido, no como el ingeniero, no como el licenciado, no como el abogado. Debe ser un gozo ser reconocido como el Hijo de Dios, aquel que predica el evangelio. Eso es lo que permanece y eso es lo que nosotros tenemos que mostrar a los demás. Que el evangelio sea nuestro estilo de vida y que el evangelio resuene frecuentemente en nosotros, incluye predicar en todo lugar donde te encuentras, en tu casa, en tu trabajo, con tus vecinos, en la calle, en la iglesia, en las células. En cualquier lugar donde te encuentres, tienes que tener una actitud de predicar el evangelio. Y hay algo más que quiero mostrar de este texto y que quiero que comentemos en esto, y es que la misión de llevar el evangelio no solamente es un propósito de Dios, ni tampoco solamente implica un estilo de vida, sino que implica o nos demanda amor por la persona que nos rodean. Yo no predico porque amo al otro solamente. Yo también tengo que predicarle al que yo no amo. La palabra de Dios, el Señor hablando, nos dice que nosotros tenemos que amar aún a nuestros enemigos. Dice, ora por ellos, bendícelo a ellos. Entonces yo no predico porque amo, yo predico porque quiero obedecer a Dios.
Aún aquel que yo no ame, tengo que predicarle el evangelio. Pero tengo que saber también que llevando la acción de obedecer a Dios, yo tengo que amar a aquellos que me rodean. Yo tengo que ver al que está a mi lado con ojos de amor. Yo no quiero que se pierdan. Y entonces quiero predicar el evangelio. Como decía un pastor comentando este texto, dicen, los dos principales mandamientos que nos han sido dados son: amarás al Señor sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a Dios, quiero obedecerle, y si yo amo a mi prójimo, quiero que se salve, y por eso le predico el evangelio. ¿Cómo tú ves a la gente que te rodea? Cuando tú ves a la gente que te rodea, ¿a quién tú ves? Hazte esa pregunta. Y vas a ver por qué no predicas el evangelio. Me gusta una canción de el cantautor español Joan Manuel Serrat que se llama La Bella y el Metro. Y el argumento de la canción es un hombre que se monta en el metro y comienza a ver a todo, a describir lo que está viendo todo el que ve, a todas las personas que ve el que está en el metro. Y él dice cosas, por ejemplo, el abogado ve a un cliente, el doctor ve a un enfermo, el que ve el tal cosa ve al otro, y así según la profesión de cada quien. Él dice, cada quien está mirando a alguien según sus intereses. Y él dice, y yo veo a la bella que no me ve. Y yo te pregunto, cuando tú ves a la gente, ¿a quién tú ves? Tú puedes ver un cliente, tú puedes ver un profesor, tú puedes ver a la bella o al bello que no te ve a ti tampoco. ¿A quién tú ves cuando ves a la gente que te rodea? Si el creyente está llamado a predicar el evangelio, ¿sabe a quién tiene que ver? A un perdido que no tiene a Cristo. Cuando tú ves a la gente que te rodea, no mires su título, no mires su posición. Pídele al Señor que te ayude a ver a un perdido que lo necesita y predícale el evangelio. Ámalo con la palabra del Señor. La única motivación que Dios tuvo para mandar a su Hijo Jesucristo no fue lo que tú y yo le podemos dar, fue su amor por nosotros. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si Dios te ha amado a ti y envió a su Hijo por ti, cuando tú veas un perdido, míralo con los ojos del amor con el que Dios te ha amado y predícale el evangelio, porque a ellos el Señor te está enviando. La misión de llevar el evangelio demanda amor por aquellos que se pierden. Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo nosotros pecadores, Dios envió a su Hijo por nosotros. Esa es su única motivación. Su única motivación. ¿Cuál es nuestra motivación para predicar el evangelio? Amar a Dios y obedecerlo. Porque la palabra dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos, guárdenlos. ¿A quién tú ves cuando ves a la persona que te rodean? El error más grande de la iglesia y de los creyentes es pasar por alto su amor por los que se pierden. Cuando pasamos por alto el amor que el Señor ha puesto en nosotros para amar a los demás, vamos a inutilizar la misión a la que hemos sido llamados. Vamos a callar, porque cuando no amamos, vamos a ver más el pecado que la gracia. Cuando no amamos, vamos a ver más los errores de ellos y vamos a olvidar los errores nuestros. Cuando no amamos a los demás, vamos simplemente a considerar que ellos no merecen a Cristo.
Y vamos a actuar como si nosotros lo mereciéramos y nosotros tampoco lo merecemos. Tenemos que amar a los demás para entonces predicarle el Evangelio. ¿Qué demanda? ¿Cuál es el proceso de hacer discípulos? Comenzar yendo por todo lugar a llevar el Evangelio. Ese es el propósito de Dios, enviar para salvar. Eso implica que usted y yo tengamos un estilo de vida parecido al de Cristo. Eso nos demanda amor por los demás. ¿De qué manera cada uno de nosotros está llevando el Evangelio? ¿De qué manera estamos viviendo de forma tal que no podemos llevar el Evangelio? ¿Qué tanto vemos a los demás con ojos de amor? Mis hermanos, Dios nos ha amado y por su amor nosotros hoy estamos aquí. Pero Dios ha puesto su amor en nosotros para que nosotros vayamos amando a otros a llevar el Evangelio. ¿Qué impide que nosotros no llevemos el Evangelio? Es algo que cada uno de nosotros tiene que analizar. Es algo que cada uno de nosotros tiene que poner delante de Dios y rendir su vida al Señor. Y poder decir, aquí estoy yo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Dios te está enviando a tus hijos que no le conocen. Dios te está enviando a tus padres que no le conocen. Dios te está enviando a tus hermanos que no conocen al Señor. Dios te está enviando a aquel vecino, a aquel compañero de trabajo. Dios te está enviando a aquel compañero de estudio que no le conoce. Diariamente tenemos que ir por el mundo llevando la palabra del Señor. Solamente tú sabes por qué no obedeces al Señor. Y a la misma vez, solamente tú puedes tomar la decisión delante del Señor de comprometerte con Él y de ir y llevar el Evangelio. Es algo personal. Es algo en lo que tú le vas a dar cuenta al Señor y yo le voy a dar cuenta al Señor. Pero es algo que yo no pudiera decirle al Señor, Señor, lo que pasa es que no me lo enseñaron. Señor, lo que pasa es que no me enviaron. Señor, lo que pasa es que Él era muy duro. Algo a lo que te vas a enfrentar tú con el Señor. Por eso quiero que tú pienses, ¿qué estás haciendo para llevar el Evangelio? Lo que tú hagas después de escuchar la palabra de Dios y después de ver lo que Dios te está pidiendo, es aquello por lo cual tendrás que dar cuentas al Señor.